Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a contar 4 historias de terror en el metro de la Ciudad de México, parte 2. Historia número 1. Esta historia es difícil de contar, ya que lo que me ocurrió es conocido por muy pocas personas y fue muy aterrador. Me llamo Alex y esto pasó en el metro de la Ciudad de México. Abordé el metro en Pantitlán, venía de un concierto con unos amigos. Tenemos una pequeña banda de rock y ensayábamos hasta tarde en una casa de ellos. Eran las 11 de la noche y llevaba mis audífonos puestos, escuchando música a todo volumen. Recuerdo que me quedé dormido. Al despertar ya no había nadie en el vagón y el metro se estaba deteniendo en una estación. Miré mi reloj y bajé de inmediato, porque sabía que ya me había pasado de mi parada y necesitaba regresar. Estaba algo confundido, ya que recién me había despertado. Cuando el metro se fue, me di cuenta de que estaba en una estación abandonada. Solo había una pequeña luz encendida. El lugar era muy oscuro y estaba muy descuidado. Estaba completamente desolado, sin un solo letrero, ni siquiera el nombre de la estación. Saqué mi celular para llamar a mis amigos, pero no había señal. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. No sabía qué hacer ni entendía por qué el metro se había detenido allí. Todo era muy confuso. Miré mi reloj, pero se había parado marcando la misma hora desde que bajé del metro. Revisé mi celular y también se había detenido. ¿Cómo era posible que ambos relojes se hubieran detenido? Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. No entendía nada. Estaba muy asustado e intenté buscar la salida, pero no había. Caminé por la estación para ver si encontraba una salida, pero todos los accesos estaban cerrados. La estación estaba sellada. Decidí caminar por las vías hasta llegar a la próxima estación o encontrar alguna salida de emergencia. Caminé por mucho tiempo en la oscuridad, solo con la luz de mi teléfono. Continué caminando hasta que vi una luz muy tenue a lo lejos. Pensé que había llegado a la siguiente estación y me apresuré para salir de ese lugar tan tenebroso. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de algo. Había regresado a la misma estación. ¿Cómo era posible? Recorrí las vías en una sola dirección y volví al mismo lugar. Se me acabaron las ideas y lo único que me quedaba era esperar para ver si pasaba algún metro que me sacara de allí. Empecé a perder las esperanzas, ya que sabía que pronto todas las estaciones cerrarían y no abrirían hasta la mañana siguiente. Me movía de un lado a otro buscando señal, pero nada funcionaba. De repente, allá al fondo vi una silueta de una niña pequeña, parada en el otro extremo de la estación, sin moverse. Estaba aterrado, sabía que no era nada bueno, ya que ¿quién podía haber dejado a una niña pequeña en un lugar tan oscuro? Además, la niña no lloraba ni hacía ningún ruido, solo estaba parada viéndome sin moverse. Me entró una sensación de pánico y empecé a gritar desesperadamente para ver si alguien podía escucharme. Grité mucho, pero era inútil. Nadie me escuchaba. Volteé hacia donde estaba la niña, pero desapareció. No supe cómo ni a dónde fue. No hizo ruido, solo apareció. El tiempo pasó y ningún metro llegaba. Me senté a esperar, ya que no podía hacer nada más, así que decidí grabar para luego tener evidencia. Empecé a caminar y grabar absolutamente todo. Pero al hacerlo escuché unos pequeños pasos detrás de mí y sentí que alguien o algo estaba detrás. Maldije y comencé a correr casi llorando hacia el otro extremo, hasta llegar al fondo. Volteé y vi a lo lejos a esa niña alejándose lentamente, perdiéndose entre las sombras. Estaba cansado física y mentalmente, así que me senté recargado en una pared, llorando hasta quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, vi el metro estacionado enfrente, con las puertas abiertas. No había nadie, pero subí corriendo. Me sentí tan aliviado de estar en el vagón. Me bajé en la siguiente estación, que era justo mi parada. Al bajarme le pregunté la hora a la primera persona que vi y me dijo que eran las 11:15, justo la hora en la que me bajé del metro a esa estación. Me quedé sorprendido, pues el tiempo literalmente se detuvo mientras estuve atrapado allí. No podía creerlo. De inmediato saqué mi celular para revisar el video que había grabado en la estación, pero ya no estaba. Era como si nunca lo hubiera grabado.
Al día siguiente le conté a mis amigos lo que había sucedido. Pensé que se burlarían de mí, pero fue todo lo contrario. Uno de ellos me dijo que había escuchado de la estación fantasma, una especie de limbo donde el tiempo se detiene. Dicen que solo almas en pena están atrapadas allí, almas que perdieron la vida y aún no saben lo que les ocurrió. Son muy pocos los que han contado esto, los que se han bajado por error a esa estación, y a mí me tocó. Algunos dicen que tal vez me quedé dormido en el camino y lo soñé, pero yo sé lo que vi. Historia número 2. Me llamo Alan y soy de la Ciudad de México. Uso el metro muy seguido para evitar el tráfico. Recuerdo que esa noche salí de mi trabajo y me dirigí a la estación del metro. Era tarde por la noche, ya que me había quedado horas extra en el trabajo. La estación estaba casi vacía. Caminé por el largo pasillo para llegar al andén, y desde ahí sentí que alguien me seguía. Volteaba cada 10 segundos y solo veía de reojo a una mujer vestida como monja. Pero cuando volteaba completamente, desaparecía. Seguía caminando por el pasillo y cada vez había menos gente. Me puse muy nervioso y empecé a caminar más rápido. Escuché pasos detrás de mí como si alguien me persiguiera, pero cuando volteaba no había nadie. Finalmente llegué al andén donde esperaba el metro. Había muy poca gente esperando también. De repente se me acercó una señora con un aspecto extraño que hacía el aseo y me dijo: «Muchacho, ten cuidado, ella te está acechando, vete directo a tu casa». Le pregunté quién me estaba acechando y me respondió: «Ya no te puedo decir más, nos está viendo». Luego se alejó de mí poco a poco. Pensé que la señora estaba loca y no le di importancia. Mi metro llegó y subí de inmediato. El vagón iba casi vacío, solo había unas 6 personas. Una de ellas tenía un perro que casi de inmediato empezó a ladrar descontrolado hacia el vagón de atrás. La dueña no podía controlarlo y yo volteé a ver hacia atrás y allí estaba la mujer vestida de monja, mirándome. Me sentí incómodo casi de inmediato, ya que no dejaba de verme. El perro seguía ladrando desesperado y la dueña se disculpó, diciendo que él nunca había ladrado así en el transporte público. Le respondí que tal vez le ladraba a la monja en el vagón de atrás. La mujer se asomó y me preguntó: «¿Cuál monja?». Volteé de nuevo y ya no estaba. No se veía nadie en ese vagón, lo cual era extraño, ya que el metro no se había detenido en ninguna estación para que pudiera bajar. El perro se tranquilizó y finalmente llegué a mi parada y descendí del vagón. No había nadie más que la poca gente que se bajó conmigo. Necesitaba ir al baño, así que decidí entrar rápidamente, ya que aún tenía que caminar varias cuadras para llegar a casa. Los baños estaban vacíos. Hice mis necesidades, y cuando me estaba lavando las manos, escuché pasos acercándose. Pensé que alguien iba a entrar al baño, pero los pasos se detuvieron en la entrada. Salí del baño y el lugar parecía abandonado. Ya no había nadie. Comencé a caminar rápido, casi corriendo para salir pronto. Justo enfrente de mí, a unos pocos metros, estaba la mujer vestida de monja, pero no podía ver su cara. Retrocedí lentamente, sabiendo que quería hacerme daño. Corrí hacia el andén esperando que llegara el último metro con gente para salir acompañado. De milagro me topé con un guardia, quien me dijo que ya no iba a pasar ningún metro y que estaban por cerrar la estación. Le pedí con mucha pena si podía acompañarme a la salida, ya que me sentía inseguro. El guardia amablemente accedió y caminamos por los largos pasillos hasta la salida. Finalmente pude salir y agradecí al guardia. Caminé a mi casa, ya estaba todo oscuro y sin gente de las calles. Era casi medianoche. Llegué rápido y me encerré en mi cuarto. Me sentía muy mal y asustado. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que la monja estaba en mi cuarto, al pie de la cama. En medio de la madrugada escuché unos pasos muy fuertes fuera de mi casa, y luego unos golpes suaves en la puerta. No podía ser nadie a esa hora, y no conocía a nadie que pudiera estar fuera de mi casa en plena madrugada. Me armé de valor y me asomé por la ventana de la sala. Allí estaba la monja, parada enfrente de la puerta. Volteó y me vio a través de la ventana. Sus ojos eran completamente negros y su piel muy pálida. Casi me desmayo del susto. Cerré todas las cortinas y puertas y me encerré en mi cuarto. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Me atormentaba esa imagen. A la mañana siguiente llamé a mi mejor amigo y le conté lo sucedido. Me dijo que tenía que buscar ayuda,
ya que era evidente que esa monja era un ente maligno y estaba obsesionada conmigo. No pude dormir bien durante muchos días, y cada vez que iba al metro me sentía observado y vigilado. Después de un tiempo, los avistamientos de la monja fueron disminuyendo, pero no dejé de sentirme paranoico. Desde entonces, evito usar el metro por la noche, y siempre trato de ir acompañado, aunque ya no he visto a la monja. Nunca olvidaré esos ojos negros mirándome. Fue una experiencia aterradora que me marcó para siempre. Historia número 3. Mi nombre es Raúl y soy guardia de seguridad del metro en la Ciudad de México. Llevo trabajando en el metro por más de 20 años y he visto de todo. Pero lo que hoy les voy a contar es algo que nunca olvidaré, que aún me pone los pelos de punta. Era un viernes en la noche y me tocaba turno de cierre. La estación estaba casi vacía y me encontraba en la cabina de seguridad, revisando las cámaras. Todo parecía normal, hasta que vi algo extraño en una de las cámaras. Había una figura oscura parada en medio de las vías, justo antes de llegar a la estación. Pensé que era un vagabundo o alguien que se había perdido, así que salí con mi linterna para investigar. Cuando llegué al lugar, no había nadie. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Regresé a la cabina y seguí revisando las cámaras, pero esa figura ya no estaba. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Continué con mi trabajo, pero una hora después, vi de nuevo esa figura oscura, esta vez dentro de un vagón que estaba estacionado en la zona de mantenimiento. Decidí ir a revisar de nuevo, pero esta vez llevé a un compañero conmigo. Caminamos hasta el vagón y lo revisamos de arriba a abajo, pero no había nadie. Nos miramos confundidos y decidimos regresar a la cabina. Al llegar, vimos algo que nos dejó helados. La figura oscura estaba ahora parada enfrente de la cabina, mirándonos a través de la cámara. Nos armamos de valor y salimos corriendo hacia la cabina, pero cuando llegamos no había nadie. Esa figura se había desvanecido. Estábamos asustados y no sabíamos qué hacer, así que decidimos cerrar la estación y esperar a la mañana siguiente para reportar lo sucedido. A la mañana siguiente le contamos a nuestros superiores lo que había pasado, pero no nos creyeron. Dijeron que tal vez estábamos cansados y habíamos imaginado cosas, pero nosotros sabemos lo que vimos, y esa figura oscura sigue siendo un misterio. Desde entonces he oído historias de otros compañeros que también han visto cosas extrañas en el metro durante la noche. Algunas personas creen que esas figuras son espíritus de personas que murieron en accidentes del metro, mientras que otros piensan que son entidades malignas que alimentan el miedo. Lo único que sé es que esa experiencia me dejó marcado y siempre estoy alerta cuando trabajo en el turno de noche. El metro de la ciudad es un lugar lleno de historias y misterios, y uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar en la oscuridad. Historia número 4. Hola, mi nombre es Ana y soy estudiante universitaria en la Ciudad de México. Uso el metro todos los días para ir a la escuela y regresar a casa. Esta historia me pasó hace unos meses y todavía me pone la piel de gallina cuando la recuerdo. Era una noche de martes y salí tarde de la universidad porque tenía que estudiar para un examen. Eran alrededor de las 10:30 cuando llegué a la estación del metro. Estaba casi vacía, solo habían unas pocas personas mirando. Me senté en una banca y saqué mi celular para revisar mis mensajes. De repente escuché una voz suave susurrando mi nombre. Levanté la vista y no vi a nadie cerca de mí. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, así que volví a mirar mi celular. Pero de nuevo escuché esa voz, esta vez más fuerte y clara. Era una voz femenina que decía mi nombre una y otra vez. Miré alrededor, pero no vi a nadie que estuviera hablando. Me levanté de la banca y caminé hacia el borde del andén para ver si veía a alguien en las vías, pero no había nadie. La voz seguía llamándome, ahora parecía venir desde los túneles oscuros del metro. Decidí alejarme del andén y caminar hacia la salida, ya que me sentía muy incómoda. Justo cuando estaba por llegar a las escaleras, vi una figura blanca flotando en medio de las vías. Era una mujer con un vestido largo y blanco. Su cabello cubría su rostro y parecía estar flotando en el aire. Me quedé paralizada del miedo. No podía moverme ni gritar. La figura se acercaba lentamente hacia mí, susurrando mi nombre.
Sentí un frío intenso y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. De repente escuché el sonido del metro acercándose y la figura desapareció al instante. El metro llegó y subí rápidamente. El vagón estaba casi vacío, solo había un par de personas. Me senté en un asiento y traté de calmarme pensando en lo que acababa de ver. No podía creer lo que había pasado, pero sabía que no había sido mi imaginación. Cuando llegué a mi parada, salí del metro y caminé rápidamente hacia mi casa. Esa noche no pude dormir bien, ya que cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer flotando en las vías. Al día siguiente le conté a mis amigos lo que había sucedido y me dijeron que probablemente había visto a la Llorona del metro, una leyenda urbana muy conocida en México. Dicen que la Llorona es el espíritu de una mujer que perdió a sus hijos y ahora vaga por las estaciones del metro, buscando a sus hijos perdidos. Algunas personas afirman haberla visto y escuchado sus lamentos en las profundidades del metro. Desde entonces evito usar el metro por la noche y trato de no quedarme hasta tarde en la universidad. Aunque no he vuelto a ver esa figura, la experiencia me dejó marcada y siempre estoy alerta cuando viajo en el metro. Gracias por escuchar. Regálame un gran like si el video te ha gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido así. Esto es Nocturnalia, relatos de terror.